Saludos, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María en todas sus vocaciones. Este video es para aclarar, y no con mis palabras, no, con gente sabia. Por eso voy a leer, me doy el trabajo, la dedicación. Sí, o sea, me doy el lujo de que viene de fuentes fidelignas, que no es cualquier Juan de los Palotes que se para un atril, que Rafael Ginás dijo esto. No es Rafael Ginás. Es personas que están fundamentadas en el estudio para poder darnos cuenta quién tiene la razón. Si es que la Iglesia Católica les sobran 7 libros o los hermanos esperados quitaron atrevidamente 7 libros. Esto se sacó de un artículo que me consiguió mi esposa y dice así. El título es: ¿le faltan libros a la Biblia protestante o le sobran a la Biblia católica? Le pregunta a alguien a catholic.net: yo quiero saber si es cierto que a la Biblia católica le sobran libros o es al revés, que a la Biblia de los hermanos protestantes le falta. ¿Por qué? ¿Y por qué se los han quitado? Respuesta: saludos y respondo a tu inquietud. La Biblia está dividida en 2 partes principales, Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta ahí todo el mundo lo conoce. Cada una de estas partes son una serie de libros, de ahí su nombre de Biblia, que en griego es biblos y significa libros o conjunto de libros. A esta lista de libros inspirados por Dios se le llama canon bíblico. En el Nuevo Testamento, tanto los católicos como los protestantes tenemos 27 libros. Ahí no hay problema. En eso no hay desacuerdo, pero en el Antiguo Testamento sí es diferente. Pues los católicos tenemos 46 libros y los hermanos protestantes tienen 39. La diferencia son 7. Estos 7 libros se les ha denominado deuterocanónicos y son Tobías, Judith, Barut, Sabiduría, wow, Eclesiástico y el 1 y 2 de Macabeos. El Antiguo Testamento en tiempos de Cristo, primer punto. Cuando Jesucristo inicia su ministerio público, obviamente no existía nada del Nuevo Testamento, sino solamente del Antiguo Testamento, y de este había 2 cánones o 2 listas que eran usadas. Regálame agüita de la pH, por favor. 2 cánones o listas que eran usadas. La primera lista, con 47 libros, era la llamada versión de los 70 o canon alejandrino. El otro canon tenía menos libros, pues era de 39 y se le conocía como canon hebreo o palestinense. Las 2 se usaban, pues no existía una sola lista cerrada que todos deberían de seguir hasta ese momento. Si alguno optaba por usar una lista u otra, era relativamente poco importante. Segundo punto: los apóstoles y sus discípulos usaron estos 7 libros. Como la versión de los 70 estaba escrita en griego y era ampliamente conocida, los apóstoles de Jesús usaron también estos libros al citar pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo, ojo, primer gran dato, incluyendo los 7 que hoy en día algunos protestantes no aceptan. A ver, gracias. Que algunos protestantes no aceptan. Y que los católicos sí, para seguir el ejemplo de los apóstoles. Aproximadamente 2/3 partes de las citas que los apóstoles mencionan, 2/3 partes de las citas, o sea que si ellos mencionan 10 citas, 6.3 citas están tomadas del canon alejandrino, es decir, de la lista que incluye estos 7 libros deuterocanónicos. Por lo tanto, un primer comentario importante que hacer
es que si los apóstoles y sus discípulos los usaron, seguramente es porque ellos lo veían como libros sagrados y por eso años después, cuando se escribe el Nuevo Testamento, que fue hecho casi totalmente en griego, no dudaron en usar estos 7 libros y en dejarlos con referencias de haberlos usado. Un ejemplo clarísimo está en Hebreos 11, que nos anima a seguir el testimonio de los héroes del Antiguo Testamento. Y dice así: las mujeres recibieron a sus muertos por la resurrección. Algunos fueron torturados, rehusando aceptar ser liberados para poder levantarse nuevamente a una vida mejor. Hebreos 11:35. Si buscamos dónde está esto en la Biblia, en ninguna parte del Antiguo Testamento protestante se encontrará. O sea, ellos están leyendo el Nuevo Testamento sin base en un Antiguo Testamento. Desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta Malaquías, no lo encontrarán. No hay alguien siendo torturado y rehusado a aceptar ser liberado por su esperanza de una mejor resurrección. Si quiere encontrar esto que se menciona en la carta a los Hebreos, tiene que mirar en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Lo está diciendo un estudioso del tema, no yo. Por eso no quise hacer esto de mi parte o de mi conocimiento. Yo tengo mis argumentos, pero estos son mucho más poderosos. Dice: si quiero encontrar esto que se menciona en la carta a los Hebreos, tiene que mirar en el Antiguo Testamento una Biblia católica, en los libros deuterocanónicos que nosotros tenemos y que ellos quitaron a la Biblia. La historia donde se nos narra esta situación se encuentra en 2 de Macabeos capítulo 7. Entonces, no es a los católicos a los que nos sobran libros, sino a nuestros hermanos separados a los que le falta. De hecho, muchos de ellos no saben por qué o cuándo les quitaron estos libros a sus Biblias. También en Hechos 7:43, Esteban habla del Dios refrán. Ojo, Dios refrán. Eso está tomado de la versión griega de los 70 que contienen los deuterocanónicos, pues en la otra versión que no los tiene se llama Dios Quiyun. Está en Amós 5:26. Así que si Esteban usó la palabra refrán, es porque para ellos era normal la versión de los 70 que contienen los 7 libros que los protestantes rechazan, y nosotros, al igual que Esteban, sí los aceptamos. Tercer punto: ¿la Iglesia Católica fue la que estableció el canon bíblico? Otra razón del por qué en la Iglesia Católica se usan estos libros en la Biblia es porque se quiere ser fiel a la lista que se aprobó en un principio por el cristianismo. Pongamos un ejemplo para que sea mucho más sencillo de entender. Si tenemos un libro X y una persona nos dice que le faltan páginas y otra nos dice que le sobran, una forma muy segura de saber quién tiene la razón es buscando al autor del libro y el libro original. De esa manera saldremos de dudas al comparar lo que nos dicen con lo que fue originalmente. En el caso de la Sagrada Escritura, ¿quién y cuándo se tomó la decisión de definir qué libros deberíamos de tener en la Biblia? Encontremos en la historia el canon de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, empezó a ser definido en el Concilio de Roma en el año 382, bajo la autoridad del Papa Dámaso I. O sea, hermanos separados, esa Biblia que tú estás leyendo, así tú le hayas quitado 7 libros, la hizo la Iglesia Católica. Entonces, si tú no crees en la Iglesia Católica, no uses la Biblia católica. Así no tenga los 7 libros, sigue siendo católica. Con cojera, pero sigue siendo católica. Después se confirmó en el Concilio de Hipona en el 393, o sea, estamos hablando de 11 años después. Y después en el Concilio de Cartago en el 397, 4 años después. Es importante hacer notar que todos estos cánones eran idénticos a la moderna Biblia católica y todos ellos incluían los deuterocanónicos. Los judíos se quedaron con el canon corto y los cristianos con el largo.
Mirando hacia lo que los judíos decidieron, encontramos que ellos aproximadamente en el año 90 o 100 también establecieron su canon o lista del Antiguo Testamento y se quedaron con el canon corto, principalmente porque para ellos si no estaba escrito en hebreo no tenía el mismo valor. ¿Ven? Si no estaba escrito en hebreo. Dice, no tiene el mismo valor. Y con esto hicieron a un lado la lista más larga y por supuesto cualquier otro libro escrito en griego como lo fue el Nuevo Testamento. Ahora sabemos por qué los judíos no incluyeron los Nuevos Testamentos, porque no están en hebreo. Entonces los judíos se quedaron sin estos 7 libros y los cristianos sí los incluyeron. Si somos cristianos, ¿a quién vamos a obedecer? Pregunta. Por supuesto que a los responsables cristianos de aquellos tiempos. Esta es otra razón por la que en la Biblia católica sí son incluidos por ser fieles al cristianismo primitivo. ¿Se dan cuenta, hermanos separados, cómo lo usa el diablo? Tú no estás atendiendo o haciéndole caso al cristianismo que vino de Cristo verdadero, el primitivo, el que se da en los primeros años después de que Él sube a los cielos. Recuerden que todos los puntos que estamos explicando los pueden confirmar por ustedes mismos buscando libros y enciclopedias que hablen sobre este tema. Como les digo, lo quise hacer así para que no digan, es que él se las tira de que él es el que sabe. No. Estoy basado en una investigación. Quinto, la iglesia primitiva también usó los deuterocanónicos. Para comprobar esto, citaremos al estudioso protestante Sir J. Kelly, que dice, debería observarse que el Antiguo Testamento entonces admitido como autorizado en la iglesia era algo mayor y comprendía más que el Antiguo Testamento protestante. Lo dice un mismo protestante. Siempre incluía, aunque con varios grados de reconocimiento, los llamados libros deuterocanónicos. Aquí les recuerdo el nombre para que lo busquen, para que vean que no es mentira. Señor J. Kelly. La razón para esto era que el Antiguo Testamento, que pasó en primera instancia a las manos de los cristianos, era la traducción griega conocida como versión de los 70. Lo dice él, un protestante. La mayoría de las citas bíblicas que se encuentran en el Nuevo Testamento se basan en ella más que en la hebrea. Ojo. En los primeros 2 siglos, la iglesia parece haber aceptado como inspirado todos o la mayoría de estos libros adicionales y haberlos tratado como escritura sin más cuestión. Recuerden que esto lo dijo un profesor protestante. Entonces, si la iglesia lo usó en los primeros siglos, con mayor razón nosotros. Lo que les he dicho, hermano, el voz a voz, la tradición oral, a veces es más importante que hasta la misma tradición escrita. Fue apenas en el año 1835 la primera vez que la imprimieron sin ello. Imagínense, 1835. Y nos están diciendo a nosotros que nosotros somos los impostores. Después de 1835 años de usarlo. Hermanos, así como los católicos, no tragamos entero. Y no es que cuestionemos, pero sí, si hay una cosa que no está en la Biblia, la verdadera, la católica, no nos dejamos meter los dedos en la boca. Hagan ustedes también lo mismo, porque de verdad te estás perdiendo de 7 grandes enseñanzas y te estás perdiendo de que en el Nuevo Testamento dice como decía y no lo vas a encontrar porque en tu Biblia no lo está. Esperamos haber contestado sus inquietudes y no olvides ayudarnos a promover este sitio. Defiende tu fe. Aquí, ¿quién fue que lo dijo? ¿Un hombre o una mujer? Okay. El de los libros. Un hombre, ¿cierto? Sí, tú. Hermano, para ti, ojalá veas este video y ojalá te quites las escamas como Pablo para que puedas ver y te saquen los copitos de algodón de los oídos para que puedas oír. Ven,
te invito a la verdadera y única iglesia que dejó Jesús, aunque les duela a algunos, la católica. ¡Chao, chao!